supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. Aquí sin mito ni rito, abandonados el tiempo, arropados por el lodo, cerca de alguna urbanización. 45. Contra l'escaezu del tiempo, l'escritor y periodista dibuja la estratigrafía de la memoria de los muertos para convocarlos en el presente político. Y el silencio. Y un libro sobre la memoria y sobre la piedad, o lo que es lo mismo, contra el olvido, contra la impiedad. Siempre escribimos sobre ello porque la literatura deja testimonio de eso, ¿no? De esa fragilidad que tiene el ser humano ante el tiempo. En este caso falamos de un olvido y de una memoria de carácter colectivos, ¿no? De carácter social, político. Este es un libro político, yo no tengo ningún problema en declararlo así, no en el sentido del discurso, sino en cuanto a que invita, o uno de los objetivos que prestaría sería el de invitar a la reflexión política sobre un tiempo, sobre una realidad que es la que pisamos todos los días, la realidad de una tierra, de un país, con un escapes de estratigrafía que a veces se nos escaecen y que basta excavar un poco en ellas para encontrar no solo lo que nos define güey en el presente, sino el nuestro propio ser en todos los ámbitos, ¿no? Con claro, donde siempre supieron que estaban 45 cerebros y un corazón. Este libro comenzó a escribirse va unos años, en 2018, acabante de estar cubriendo profesionalmente la excavación de una fosa común de Parasimón en el puerto Pallares. No empezó a escribirse como una crónica inmediatamente, ni unos días después, pero digamos que eso fue, de ahí surgió la pulsión de la reflexión que llevó a escribir estos poemas a lo largo del tiempo, de entonces, y que se coronaron con la nueva excavación de esa fosa, de una segunda fosa a Pocallá, ¿no? La última en 2023, y ahí acabó también el círculo de esa historia que quería contar, aunque no lo sabía, ¿no? Fue una intuición que después fui descubriendo a la hora de ir desfilando, ¿no? Esos textos. Ante tal descubrimiento y estupor de los presentes, vieron la luz conservados cual cuerpos de faraón. No se fala aquí de les foses comunes, no lle un libro sobre les foses comunes, y un libro sobre lo que motiva a reflexionar cuando uno asiste a una excavación de un lugar como ese, cuando lle después el informe forense que faen los expertos de lo que sucedió ahí, les reflexiones que surden de ahí, hasta dónde te lleven, qué lle la piedad. ¿Por qué sentimos piedad no solo ante los nuestros semellantes, sino también ante los muertos? ¿Qué sentía el ser humano en otras épocas? ¿Qué sentíamos cuando ni siquiera éramos humanos tal como hoy nos conocemos? Teníamos ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento que va más allá del dolor personal. Esa era una de las entrugues que también me gustaba lanzar a través de estos textos reflexivos, ¿no? El suelo los hizo suyos y nuestros, el cielo los tuvo vivos y muertos, joyas de la desmemoria moderna. ¿Quién se olvida? ¿Quién se acuerda? 45 cerebros y un corazón. Desde los primeros versos que salieron a partir de ese fecho que antes comentaba, vi que de una manera natural forma y contenido, en este caso, tenían una coherencia que fue de una manera intuitiva en un principio, después asentada
y reflexionada, pero que me parecía fundamental a la hora de falar de este asunto y sobre todo también en el aspecto lingüístico. La lingua vencellábame a esa parte de la memoria, esa parte de la xente, esa xente de la que quería falar, que están en esos capes del olvido, los capes de la tierra, y que falaban una lingua que sirve también para no solo para falar con ellos, sino probablemente por la imposibilidad de poder falar con quien ya no tienes posibilidad, ¿no? Que es lo que ocurre también con les propias lingües como la nuestra, ¿no? Que queden, digamos, sin esa conexión, sin esos interlocutores más allá de los de la propia memoria, por esas circunstancias sociales y políticas.